Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo especial, bienvenidos a esta transmisión más como es habitual todos los días. En este caso es a las 9 de la noche y que les doy las gracias a todos ustedes por permitirme llegar a sus dispositivos a través de estos medios de comunicación que tienen la extraordinaria facultad de que podemos aplicarla en cualquier formato, que podemos diseñarla, podemos compartirla, podemos comunicar todo lo que queremos siempre y cuando yo siempre lo hago es de acuerdo a si tiene sustento y que se puede verificar. Toda la información que ustedes van a absorber a continuación y que de pronto les puede parecer interesante y que también lo pueden replicar con sus redes o en sus redes de WhatsApp, en sus redes de Facebook, y que si ustedes valoran esta información pues lo van a hacer lógicamente. Mi nombre es Ciro Luna, soy activador de conciencia cuántica y que estoy compartiendo a todos ustedes cosas que he verificado a través de este tiempo, aproximadamente unos 27 años. He verificado información y que lógicamente la comparto con todos ustedes porque he tenido una estrecha relación en todo lo que tiene que ver con la conectividad. Entonces, esa conectividad es la que me permite a mí aprender de diferentes culturas, me permite aprender de las diferentes relaciones que existen entre cosas que la gente no ve relación alguna, pero que está estrechamente ligada a nuestro proceso evolutivo. Hay situaciones como las que hablé el día anterior, que hablamos de silicio, hablamos de silicon, hablamos de cómo se relaciona con los microchips, todos esos elementos que hoy en día cobran mayor importancia porque hemos avanzado muchísimo en la tecnología y por lo tanto ahora esta locución, esta entrega que les hago aquí oficialmente de manera voluntaria, de manera amorosa lógicamente, y que me permite poder desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con lo que es inútil, cómo es más necesario hoy en día. ¿Cómo puede sonar eso de que lo inútil es necesario y es importante? Pues sí, es muy importante porque debemos de aprender de la inutilidad de varias cosas que nosotros consideramos no relevantes en nuestra vida. Como por decir, hay unas leyes, muchas de ellas están empolvadas, están archivadas y nadie pregunta por ellas. Y posiblemente esas leyes nos pueden ayudar en esta etapa para poder desentramar, desenmarañar todo lo que nosotros nos hemos enredado por ideologías absurdas. ¿Ok? Así pasa con nosotros en nuestra vida cotidiana. A veces le damos mucha relevancia a lo que realmente es inútil. La cuestión es discernir qué es útil para mí, qué es lo que es inútil para mí, y cómo darle salida a eso de lo que es inútil para mí. Por lo tanto, lo podemos llevar a un terreno de interés. Ok, lo que no es de mi interés va para la basura, ¿de acuerdo? Y no importa qué sea, cómo sea y cómo lo haya obtenido, pero si sigue siendo inútil porque yo no le doy utilidad, simplemente sale de mi ecosistema. ¿Ok? Así suceden las cosas. Ahora, pero algunos se aferran a la inutilidad de esas cosas, a la inutilidad de ciertos patrones de conducta, y nos aferramos a esos patrones de conducta porque nos gusta, porque lo hemos naturalizado en nosotros y decimos, yo no puedo cambiar mi vida, yo soy así, es que yo soy así y punto. Me vuelvo egoísta y me agarro de esa inutilidad, de esos aspectos que yo considero son útiles para mí, pero para el entorno te dice, oye, tienes que cambiar. No voy a cambiar y voy a seguir así y punto, se acabó. Son personas que tienen esa facilidad para convertirse en seres bien tercos, pero siguen siendo complicados para el sistema. Entonces, esa parte de inutilidad la podemos utilizar en diferentes formas, entenderla de diferentes maneras, y gran parte de esto tiene que ver también con el origen de todo esto, de lo que es útil y lo que es inútil. ¿Ok? Las personas se vuelven inútiles de manera inconsciente. Hay personas que se vuelven útiles de manera consciente. Todo depende de algo que se llama enfoque. En donde tienes tu enfoque, puede que allí estés labrando
una idea, estés construyendo algo y que realmente es inútil lo que tú estás haciendo porque no es relevante para el mundo o no es relevante para lo que tú quieras hacer o lo que tú crees que se puede volver relevante. Y por lo tanto crea, por lo menos un ejemplo, creas un producto que es inútil. Es un producto inútil y lo podemos ver así en demasía en las cacharrerías, en esas tiendas de remates. ¿Sí? O podemos verlo en esas tiendas donde dice todo a 2,000, todo a 3,000, todo a 4,000. Porque al final eso en 2, 3 meses ya es un tiempo que no tiene garantía y chao, se acabó. Invertiste mal tu dinero. O creas cosas que no son útiles para las personas y por lo tanto no se va a vender. Cuando tú creas algo que realmente se vuelve relevante o que tú consideras relevante porque es necesario para la sociedad, bien sea un sistema, bien sea un producto que facilite la vida a las personas, ahí es donde se vuelve súper útil lo que tú estás haciendo. Cuando una idea que tú tengas y que lo construyas desde un sustento, desde algo viable, se considera algo útil. Pero cuando lo haces simplemente por una idea sin sustento, es inútil. Entendamos un poquito eso. Entendamos una relación inútil entre una persona y otra. Y se vuelve necesario esa inutilidad. No, mi amor, es que yo quiero que pasemos bueno, pasemos rico, esto, lo otro. Y yo te voy a dar todo lo que tú quieras, no te preocupes, no tienes por qué estudiar, tranquila, yo te sostengo, yo te mantengo a tu familia, no te preocupes, todo está perfecto. La chica se lo cree, no estudia, obtiene todo lo que él le ha dicho y lógicamente ella deja de evolucionar, se queda todo el tiempo recibiendo las dádivas que le está entregando su pareja, hasta el punto que le dice, bueno, ahora muchas gracias, hasta aquí llegó el contrato, ¿cómo así? ¿Qué es que tal cosa? Pero bueno, entonces la pelada no estudió, ¿sí? Simplemente recibió, ahora no sabe cómo invertir todo lo que le ha dado, ni siquiera no le ha quedado casi nada, porque se volvió una persona compleja y también llena de inutilidad, porque solamente servía para ciertas cosas de lo que quería el individuo. Entonces se vuelve inútil. Una persona cuando ya se va a ver inútil es cuando ya no está con la otra persona que es el benefactor y termina perdiendo todo lo que se le ha entregado y lo poquito que tiene de hasta ese tiempo, simplemente no sabe cómo invertirlo, no sabe qué hacer con nada. Entonces no tiene inteligencia financiera y termina, bueno, ahora yo qué hago, con 35 años, prácticamente 20 años perdidos de su vida, y resulta que ahora no sé qué hacer. Bueno, son cosas que suceden como ejemplo y también viceversa. Así que es una cuestión de enfoque. ¿Cómo vamos a enfocar nuestra realidad a algo que realmente es útil en nuestra vida? Hoy en día es donde se nos está promoviendo que tenemos que tener nuestro enfoque en algo que sea asertivo, o sea, llegar a ese punto y decir, esto es lo que yo debo de hacer y esto es lo que yo debo fabricar, esto es lo que yo debo complementar, todo ese enfoque es el secreto del asunto. Para eso hay que estudiar, para eso hay que experimentar con la información, porque una persona no se mueve si no tiene información, así es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar cómo yo utilizo mi tiempo, utilizo mi energía para que esto suceda. Es un problema estructural también, es un problema estructural que lo lleva a un problema conductual. Cómo nosotros nos estamos conduciendo con una poquita información, deberíamos de tener más información para poder hacer unos contrastes, ¿sí? Si es bueno o es malo. Y lógicamente que estamos haciendo todo este tiempo es prueba y error, porque es necesario hacerlo en el momento. Eso que lo que consideramos inútil se vuelve relevante ahora porque estamos comprendiendo a través de la inutilidad. Entonces aquí decimos, caramba, sí, tiene razón, tengo que reenfocar mi vida para poder hacer esto y esto. Prueba y error. Ocurre en la política. En la política ocurre mucho eso. Resulta de que pensamos de que una persona nueva, que no tiene experiencia, ni siquiera en empresas privadas, que haya dirigido una empresa privada y lo haya puesto en un tope de rentabilidad cuando lo agarró en un punto de quiebra, y esta persona dice, no, yo puedo administrar el municipio, no, yo soy experto en esto, yo soy un magíster.
magíster, que hayas salido de la universidad, que tengas 4 o 5 títulos, eso no te hace con experiencia. Simplemente es un título que te prepara para poder ser un consumidor de la parte industrial o ser simplemente un logístico en cualquier empresa para que tú ejerzas un destino de un puesto. Así de sencillo. Pero que tú digas que puedes ser un alcalde sin tener experiencia, no como alcalde, sino experiencia previa por ahí comprobada de 15 años en empresa privada, déjame sospechar, por favor, ¿sí? En cambio, personas que ya han sido alcaldes, que han tenido de cierta manera un cierto bagaje, que ya saben cómo funciona, pero que todo el mundo dice, no, que es que va a robar otra vez, pues todo el mundo roba. O sea, tengan la plena seguridad, unos roban tiempo del otro, otros roban la atención del otro. Todos somos prácticamente partícipes de un robo de alguna manera. La cuestión es que nosotros lo tenemos con una percepción muy negativa de las cosas, porque tenemos que enfocarnos a la objetividad, ser objetivos. Hoy en día es donde se nos está probando la objetividad. ¿Qué tanto somos objetivos en nuestra realidad? ¿Y qué tanto como sociedad somos objetivos? ¿Qué es inútil? Siempre creer de que las cosas van a funcionar cuando no sabemos un carajo. O sea, creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Ser objetivo es hacer un proceso, estudio previo, perfilar a un municipio hacia donde queremos que sucedan las cosas y no perfilar a los candidatos. Eso es prácticamente ser objetivo. Inútil es simplemente creer de que las cosas van a funcionar sin causarlas, sin meter mano en el proceso, sin meter mano en eso. Eso sí es inútil. Nos volvemos seres inútiles y somos cotidianos. Imagínense, somos la masa crítica más grande en este planeta. Ahora, voy a entrar en un tema un poquito más académico para que entendamos que es un problema estructural y conductual. Estructural, conductual, y le ponemos el tercero, la cereza del pastel, que es el enfoque. Enfoque, es súper importante eso, ¿vale? Estructural, porque desde el mismo colegio, en la misma escuela, colegio, universidad, se han enfocado en algo que es realmente inútil. ¿Por qué? Porque está dictaminado en esta red global en el cual se tiene que formar de acuerdo a unas condiciones de 3 grandes emporios. Esos 3 grandes emporios son, mis estimados amigos, son los que dictaminan hacia dónde se tiene que orientar la humanidad. Ya te las voy a dar para que ustedes las escriban, si son tan amables, si consideran valiosa la información. El primer gran emporio y la primer gran agencia, ahora mire esas palabras, agencia, así como la agencia de la CIA, el FBI, la agencia de desarrollo, todo eso son agencias, son agentes de cambio global, ¿de acuerdo? Son los que le dicen a los colegios, a las universidades, a las instituciones, a los especialistas de la ciencia, cómo deben de programar a todas las personas. El primero es el Banco Mundial. Ojo bien a la palabra Banco Mundial. Es la primera agencia que dictamina qué es lo que se tiene que compartir y cómo se tiene que compartir, y se estudia la pedagogía para que todos nosotros lo consumamos, ¿de acuerdo? El segundo es la Organización por la Cooperación y Desarrollo Económico. La primera es el Banco Mundial, el segundo, Desarrollo Económico, el tercero, Organización Mundial de Comercio. Volvemos a lo mismo, que es el tema comercial, que va ligada a la parte económica y que va ligada a un banco. Entonces, todo esto es para formar seres que no tengan, les voy a decir algo muy fuerte, que no tengan conciencia crítica. En el pasado, lógicamente, existían esos famosos reyes, esos famosos dictadores, Gengis Khan, Hitler, Mussolini, toda esa gente que, ojo, porque no puedes decir nada, porque te mandan al panteón y te matan, se fusilan, no puedes decir nada. Hoy en día tenemos la internet, gracias a Dios a la internet, que podemos compartir todo esto y tener la libre expresión de nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentires. Pero algunos extrapolan y terminan diciendo bobadas, ¿sí? Pero aquí viene con contenido, ¿ok? Así sucede. Entonces es un problema estructural. Entonces la mayoría de los colegios, universidades y todo eso están metiéndole el acelerador a todo este proceso de conducir
a las personas hacia una sociedad de consumo. No pienses, nosotros te decimos, te facilitamos las ideas, te hacemos todo, todo está ya programado, está todo diseñado, tú tranquilo, pásala bueno, disfruta, te vamos a certificar. Listo, salga al campo y de repente el chico se choca porque no tiene el primer empleo. Se choca porque es que la realidad es otra. Se choca porque es que creía de que era así, porque supuestamente estaba en una buena universidad, cuando resulta cuando se va para Estados Unidos, Europa, nos tiene que homologar su título. Entonces hay choque de paradigmas y por lo tanto se vuelve un ser inútil en su primera fase. Después cuando empieza a agarrarle la comba al palo, entonces dice, no, es que hay que entrar por aquí, hay que estar en la rosca, hay que estar en lo otro, y termina esa parte, ese ser, termina pensando de una forma distorsionada y en cierta manera estamos dándole carne de cañón a la corrupción, porque tiene que estar en la rosca para poder tener un puesto equivalente a lo que ha pagado la universidad, a su licenciatura, que cuesta un jurgo de plata. Y es donde viene débito y crédito, ¿sí? Tiene que tener crédito cuando pasa al colegio para llegar a la universidad y tiene que tener débito para poder, lógicamente, obtener lo que quiere dentro de la universidad. Entonces son cosas que vienen de la mano con el comercio. La palabra comercio está impregnada en todo lo que se hace en esta vida. Todo se tiene que cobrar y eso está bien que se cobre, ¿sí? Pero la cuestión es que las oportunidades no son para todos. Las oportunidades no se vienen a madurar desde la misma escuela y tenemos que hacer ese trabajo de cómo buscarle la conciencia a la educación, porque la conciencia a la educación es lo que va a tener una relevancia a nivel mundial, va a haber una transformación tremenda, porque entre más objetivos seamos, más especialistas vamos a ser. Por eso tenemos que trabajar fuertemente en eso, en el enfoque, en la estructura, cómo estructurar nuestra forma de pensar, cómo darle contenido, cómo darle una orientación de practicidad. Hoy en día tiene que ser muy práctico, porque en cierto modo tenemos que aplicar una regulación, tenemos que empezar a mirar cómo ralentizar un poquito nuestra vida para poder comprender ciertas cosas que son fundamentales. Y por aquí inclusive la leí, porque tengo mi pastel acá, porque la activé. O sea, debemos crear la necesidad de comprender y hacerlo lentamente. Comprender hay que hacerlo lentamente. Cuando tú agarras un libro y lo lees, la primera, no lo vas a entender muy bien. La segunda, ya pasaste algunas cosas que no entendías y atascados. La tercera, ya la tienes maciada completamente y ya sé por dónde va el autor, ya sé cuál es la idea de la historia, esto y lo otro. Pero la cuarta ya te la sabes de memoria. Ya sabes, ya te impresionas cosas más, o sea, muchas cosas más. Y cuando ese libro lo trascienden al cine, dice, no, hace un contraste. Bueno, no es lo mismo como el libro, ¿no? Como tipo Harry Potter, ¿cierto? Entonces, ahí esa parte de la comprensión hay que hacerlo lento. Pero hay que hacerlo rápidamente el entender. El entender es el que nos motiva a nosotros a comprender. Y otra fase fundamental, que es donde hay que prestar atención, es en la realidad. Cuando tú agarras un tema y dices, bueno, ya sé todas las técnicas teóricas, pero ahora ya tengo que mirar en la práctica cómo funciona. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención. ¿Qué herramientas, qué insumos son las de mejor calidad para poder crear esa estructura, lo que quieras hacer, lo que quieras construir, tiene que ser con los mejores materiales. Y por eso tenemos que ser especialistas. Los ciudadanos de a pie tenemos que empezar a modernizarnos desde ese punto. Y una de las cosas que tenemos que modernizar es la atención, cómo trabajar con esa atención, mantener una atención plena. En el día son 24 horas, mirar a ver cómo administramos el tiempo y donde tienes tu enfoque tienes tu energía. Y ahí es donde se vuelve más útil todo lo que haces en tu día a día. Y dejar, lógicamente, lo que no se logró hacer en el día, dejarlo para el otro día y cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a rediseñar. Entonces, el enfoque que les quiero dar a todos ustedes es que todo tiene que tener una lógica. Y la lógica actual, la que estamos viviendo, es beneficio y velocidad. Y ese es el mundo de la empresa.
Las empresas tienen que tener el pie a fondo, el acelerador, y tienen que tener la mayor cantidad de rentabilidad posible. Y a veces las personas no aguantan el trote y dicen, esta es una esclavitud, aunque esté ganando 3, 4, 5 millones de pesos, pues no soporto porque tengo un estrés postraumático, porque es que me llegó el recurso económico, pero no justifica todo lo que estoy trabajando 16 horas al día. Y hay personas que no tienen la conciencia de lo que es la calidad de vida. Y entonces, por lo tanto, es importante darle la libertad a las personas para que puedan tener esa experiencia de pensamiento crítico. Tienen que mirar, hacer una retroinspección, una reflexión de cómo se encuentran y cómo quieren estar. Y para eso la educación tiene que empezar a mutar. ¿Cómo va a suceder eso si tenemos a 3 monstruos encima dictaminando a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tienen que hacer y para dónde tienen que ir? Entonces, por lo tanto, ahí es donde tenemos como ciudadanos que empezar a exigir calidad en la educación. Es para desarrollar el ser. Ya por último, ¿cómo podría ser esa fórmula, Ciro? ¿Cómo podría ser? Muy sencillo. Digamos que la mejor universidad es la que tiene 300 estudiantes y los licencia en 3 años a esos 300 estudiantes. No tiene más, solamente 300 estudiantes. ¿Qué pasó ahí? Hay calidad, va a haber calidad, va a haber profundidad, va a haber atención plena, vamos a tener gente más equilibrada en el mundo del consumismo, pero va a ser más humano las cosas, porque esas personas van a pensar y van a aportar mucho más que simplemente ser logísticos y técnicos. Entonces van a tener que trabajar con sus emociones, la inteligencia emocional va a estar a tope, va a ser espectacular. Y combinado con el intelecto, va a ser algo superlativo a lo que somos actualmente. Entonces, no se trata de cantidad, sino de calidad. Y hoy en día tenemos un hacinamiento casi en todos los colegios públicos. Aquí en el Carmen de Urá hay un hacinamiento tremendo que tiene que jugar con unas variables de tiempo para ver quién se guarda un día y quién viene otro día. Y eso es muy complejo porque no se puede rastrear la calidad de educación y por eso muchos de los colegios, las universidades y las instituciones, las que trabajan con educación, han desmejorado muchísimo. Muchísimo. Hoy en día no se garantiza que esa persona esté bien preparada para una sociedad de consumo porque termina absorbidos por ese tema, o sea, absorbidos por una maquinaria tremenda. Se vuelven prácticamente seres autómatas, no tienen idea de lo que pasa. Simplemente tratan de sobrevivir con lo que le entregan. Entonces es complicado. Por eso tenemos que hacer de nuestra vida un concepto útil. Tenemos que prestar atención en lo que estamos haciendo. Tenemos que distribuir nuestro tiempo de una forma sistemática e inteligente. Hacer de que nuestra vida sea impecable en cierta manera. Y créame que es muy difícil. Ni siquiera yo lo he logrado. Hago esa reflexión y ese acto de humildad, pero estamos en el camino, porque entre todos lo podemos lograr. Si este video te ha gustado, gracias por compartirlo. Si no, quedará como muy interesante, porque les cuento que entrar en conciencia, que es saber hacer en el momento lo que hay que hacer, es difícil, porque tenemos una dicotomía de que si es bueno o es malo, esto que tal cosa, bueno, total. Les voy a dejar como por último un mensaje que se lo voy a leer, que es muy fácil de entender. Cuando tenemos el celular, ¿no? El celular te acerca a las personas que están lejos, pero te aleja a las personas que están sentadas al lado tuyo. ¿Qué puede ser inútil con esa acción? ¿Qué puede ser inútil? ¿El celular? ¿O puede ser inútil la forma como tú atiendes esa situación? Les dejo esta moraleja. Muchas gracias. Que pasen feliz noche. Chao, chao.